Y ahora pasamos a hablar de coronavirus y de lo que se ha conocido en las últimas horas respecto del riesgo que supone la obesidad. Roxy Lopresti, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ya lo hemos dicho nosotros que la obesidad es un factor de riesgo, pero el Ministerio de Salud de la Nación el viernes pasado sacó una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial y habla de esto, de las personas que tienen obesidad tienen mayores riesgos a contraer COVID y si lo contraen, una evolución desfavorable sobre todo. Estos se han basado en evidencia científica, en lo que ha sucedido en otros países y por la prevalencia de casos aquí en nuestro país. Bueno, escuchate este dato, Dani. Mirá qué interesante lo que nos decía el doctor Birman, que lo vamos a escuchar enseguida. Los menores de 50 años que tienen obesidad tienen 14 veces más posibilidades de contraer COVID-19. Este dato es sumamente... ¿De contraer o de que se les complique? De contraer y además que se te complique. Claro. Sí, porque tenés ese riesgo que es muy elevado a que se te complique la enfermedad, sobre todo si tenés obesidad. Bueno, nosotros escuchamos a Alejandro Birman, que él es jefe de la sección de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Central, que nos explica el porqué de esto. La evidencia y los estudios clínicos, la obesidad se considera un grupo de riesgo para adquirir la enfermedad COVID-19 y además para realizar complicaciones graves de la misma. Existen innumerables mecanismos fisiopatológicos que tratan de explicar esta predisposición. Por lo tanto, a partir de la nueva resolución, se considera la obesidad como grupo de riesgo. Se ha visto que los pacientes menores de 50 años obesos tienen 14 veces más posibilidades de adquirir la enfermedad. Esto lo pone en igualdad de condiciones con pacientes mayores de 65 años. Por lo tanto, se considera que aquellos pacientes obesos tienen 5 veces más posibilidades de ser hospitalizados por COVID-19 y 14 veces mayor posibilidad de hacer complicaciones graves de la enfermedad. Qué dato, Roxy, hemos hablado también de la diabetes, ¿no? Como otra enfermedad que complica mucho el cuadro de coronavirus. Ahora se está haciendo mucho hincapié en el tema de la obesidad, pero si te parece, vamos a recordar cuáles son los factores de riesgo para las personas que contraen coronavirus. Dale, y también, bueno, ya que estás hablando de obesidad, las personas obesas tienen también posibilidades de tener diabetes, ¿no? También. Digo, por la alimentación que veíamos recién en las imágenes. Bueno, hablamos de las enfermedades no transmisibles que son un factor de riesgo, que son enfermedades cardiovasculares y cardíacas, principalmente las cardiopatías y el accidente cerebrovascular. Ya lo hemos dicho, la hipertensión, la diabetes, agregamos la obesidad y vemos también la otra placa, que son las enfermedades respiratorias crónicas, que EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la principal de estas enfermedades respiratorias crónicas. Algunos tipos de cáncer, que ya lo hemos dicho, e insuficiencia renal crónica. Y veamos las estadísticas solo de obesidad con respecto a lo que ocurre aquí en nuestro país según la encuesta nacional de factores de riesgo. 36,3% de los mayores de 18 años en la Argentina presenta obesidad. Este dato es tremendo, digo, es muy importante porque si hablamos de obesidad, Dani, tenemos que hablar de la obesidad mórbida, que es lo que se dice que es la otra pandemia. ¿Cuándo es una obesidad mórbida? Cuando aquella persona supone un peso mayor de 45 kilos de su peso ideal. Y esto obviamente... Pesa más de 45 más de kilos 45, de lo que debería. claro. Y esto pone en riesgo su salud. ¿Cuál es el mejor tratamiento para una persona que tiene obesidad mórbida? Es la cirugía bariátrica, que aquí en el ámbito público se realiza en el Hospital Central, pero porque las cirugías están suspendidas y en este contexto de pandemia, este año no se están realizando. El año pasado se realizaron 70 cirugías de estas características. Los pacientes han evolucionado muy bien, se los está llamando sin ningún tipo de inconveniente, pero en este contexto de pandemia, en donde no se puede realizar este tipo de tratamiento tan importante para el obeso mórbido, obviamente que dificulta su salud sobre todas las cosas. Escuchamos al doctor Birman. La cirugía bariátrica es el mejor procedimiento posible para el tratamiento de la obesidad mórbida.
No solo en lo referido a la pérdida de peso, sino también a la mejoría en las enfermedades asociadas a la obesidad, lo que favorece que los componentes metabólicos mejoren notablemente con disminución de medicación y otra serie de beneficios. En la actualidad, dentro del ámbito público, este procedimiento se realiza en el Hospital Central, aunque dado el contexto de pandemia, estos procedimientos están momentáneamente suspendidos, dados por la complejidad de las mismas y por tratarse de cirugías programadas. Los pacientes ingresan derivados desde los centros de salud y todos los prestadores de salud pertenecientes al Programa Provincial de Obesidad en condiciones ya quirúrgicas para realizar el procedimiento, y posterior a ello se realiza un seguimiento de todo el equipo multidisciplinario valorando la aceptación que tenga el paciente para lograr los resultados que estamos buscando.